El viento soplaba con fuerza aquella tarde en un barrio popular de Guadalajara. El sol caía despacio, tiñendo de naranja las fachadas desgastadas y las calles estrechas donde los vecinos acostumbraban sentarse a platicar frente a las puertas. Pero lo que sucedía en la casa de Ramiro rompía la calma de la cuadra. Con el ceño fruncido y los brazos tensos, aquel hombre empujaba a sus propios hijos hacia la calle. «Ya se acabó, Jesús», dijo con voz seca, sin mirarlos a los ojos. «No hay lugar para ustedes aquí». Jesús, con apenas 17 años, trataba de mantener la compostura. Sostenía 2 bolsas de plástico con la ropa que había logrado rescatar. A su lado, Marisol, de 14, abrazaba su mochila escolar contra el pecho. Sus ojos grandes se llenaban de lágrimas mientras miraba incrédula la puerta que se cerraba detrás de ellos. Desde adentro, una voz femenina añadió, con tono de desprecio, «Hazlo rápido, Ramiro. No quiero verlos rondando por aquí». Era Adriana, la nueva pareja de su padre, una mujer de mirada dura que había llegado hacía apenas unos meses, pero suficiente para adueñarse de la casa y del corazón de Ramiro. Jesús tragó saliva y respiró profundo. Sabía que debía mostrarse fuerte por su hermana, aunque por dentro se sintiera hecho pedazos. El rechazo de su propio padre lo atravesaba como una herida invisible. Marisol balbuceó entre sollozos. ¿De verdad nos está dejando Jesús? ¿Y mamá? ¿Qué vamos a hacer ahora? El muchacho la tomó de la mano con firmeza, buscando transmitirle seguridad, aunque él mismo se sintiera perdido. «No llores, Mari. Vamos a salir adelante. Yo no te voy a dejar nunca». La calle parecía más fría que nunca. El sonido de un carrito de tamales que pasaba con su típico pregón contrastaba con el silencio tenso que los rodeaba. Vecinos observaban desde las puertas, algunos con lástima, otros con murmullos de desaprobación hacia Ramiro. Pero nadie se atrevió a intervenir. Y antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Historias como esta nos recuerdan lo valiosa que es la familia y las decisiones que tomamos en la vida. No te pierdas lo que está por venir. Jesús, con la mirada fija en el horizonte, dio el primer paso lejos de la casa. Su corazón se llenaba de rabia y tristeza, pero también de una determinación que jamás había sentido. Cada paso que daba era una declaración silenciosa. No permitiría que Marisol cayera en la desesperación. Ramiro, desde adentro, cerró la cortina con un movimiento brusco. En su interior, se convencía de que había hecho lo correcto, de que un hombre debía empezar de nuevo cuando el amor tocaba a la puerta. Adriana, recostada en el sillón, lo miraba satisfecha. Para ella, los hijos de Ramiro eran un estorbo, un recordatorio incómodo de una vida pasada que no quería compartir. Mientras tanto, en la calle, Jesús se esforzaba por caminar con la espalda recta, aunque la carga en su pecho lo hundiera por dentro. Sentía la mirada de su madre ausente, la mujer que había fallecido unos años atrás, como un susurro lejano que le pedía no rendirse. «No te preocupes, Mari», repitió en voz baja apretando la mano de su hermana. «Te prometo que vamos a estar bien». Marisol asintió con la cabeza, confiando en él. A pesar de la tristeza, una chispa de esperanza se encendía en su mirada. La noche comenzaba a caer, y con ella llegaban nuevas preguntas que aún no tenían respuesta. ¿Dónde dormirían? ¿Cómo se alimentarían? ¿Qué tan difícil sería enfrentarse al mundo solos? Lo único cierto era que, en ese instante, Jesús se convertía no solo en hermano, sino también en protector y guía. El destino los empujaba hacia una batalla que jamás habían imaginado, y aunque el camino sería duro, cada paso estaba marcado por la promesa de que algún día la verdad se impondría y la lección sería aprendida. Jesús y Marisol se alejaron lentamente, sin volver la vista atrás. La calle se extendía frente a ellos como un camino incierto, lleno de ruidos y luces que parecían ajenas a su dolor. Jesús apretaba la mano de Marisol mientras avanzaban sin rumbo por las avenidas de Guadalajara. El bullicio del tráfico, los claxonazos de los colectivos y el olor a fritanga de los puestos callejeros contrastaban con el vacío que sentían en el estómago.
¿A dónde vamos, Jesús?, preguntó Marisol con voz temblorosa, abrazando su mochila como si fuera un escudo. Jesús miró hacia los costados, buscando algún sitio que pareciera seguro. Tragó saliva antes de contestar. No lo sé todavía, Mari, pero vamos a encontrar un lugar, te lo prometo. El muchacho intentaba sonar firme, aunque por dentro lo consumía la incertidumbre. Sabía que no podían volver atrás, y lo que les esperaba adelante era una ciudad enorme, indiferente a sus problemas. El recuerdo de la puerta cerrándose en sus narices aún retumbaba en su cabeza. Caminaron durante varias cuadras, esquivando vendedores ambulantes que ofrecían desde cacahuates hasta películas pirata. El aroma de las tortillas recién hechas en una taquería cercana hizo que el estómago de ambos rugiera de hambre. Marisol se detuvo, con la mirada fija en las mesas llenas de familias que reían mientras compartían la cena. «Tengo hambre, Jesús», susurró, con los ojos vidriosos. Jesús metió la mano en el bolsillo y contó las pocas monedas que tenía. Apenas alcanzaban para una botella de agua. Le dolía admitirlo, pero debía ser sincero. «Aguanta un poquito, hermanita. Mañana buscaré trabajo y veremos qué hacemos». Marisol asintió en silencio, pero las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Ella había creído que su padre jamás los dejaría desamparados, y ahora todo parecía un mal sueño. Jesús se inclinó hacia ella y la abrazó fuerte, como un muro que intentaba detener la tormenta. El viento nocturno soplaba con más frialdad conforme las horas pasaban. Los faroles iluminaban las banquetas, proyectando sombras largas que hacían más intensa la sensación de soledad. Los pasos de los dos hermanos resonaban entre los murmullos de la ciudad. «Jesús, ¿y si dormimos aquí en la banqueta?», preguntó Marisol con inocencia, señalando un rincón oscuro junto a una tienda cerrada. Él negó de inmediato. «No, Mari, no es seguro. Hay gente mala en la calle y no quiero que te pase nada. Vamos a seguir caminando hasta encontrar un lugar mejor». El cansancio pesaba en sus piernas, pero Jesús sabía que debía mantenerse fuerte. Cada decisión que tomara podía marcar la diferencia entre proteger a su hermana o exponerla a un peligro mayor. En un cruce, un señor mayor que vendía dulces los miró con curiosidad. «¿Andan perdidos, muchachos?», preguntó con tono amable. Jesús bajó la cabeza, evitando dar explicaciones. «Estamos bien, gracias». No quería mostrar debilidad ni dar lástima. Prefería seguir adelante, aunque el peso en su corazón se hiciera insoportable. Marisol, sin embargo, no pudo contenerse. «Nos quedamos sin casa», dijo en voz baja, casi como un susurro que se perdió entre los ruidos del tráfico. Jesús la miró con un gesto de reproche cariñoso, acariciándole el cabello. «Shh, no digas eso. Vamos a salir adelante, ya verás». El hombre mayor los observó un instante más, pero al ver la firmeza de Jesús, decidió no insistir. Solo les ofreció un par de caramelos de tamarindo, que Marisol aceptó con una tímida sonrisa. A medida que la noche avanzaba, el cansancio se volvió insoportable. Sus pasos eran cada vez más lentos, sus miradas más perdidas. La ciudad seguía viva a su alrededor, pero para ellos todo era un escenario extraño, un laberinto que parecía no tener salida. Jesús se detuvo en una esquina y respiró hondo. «Mañana será otro día, Mari. Vamos a encontrar la manera, te lo juro». Ella lo miró con fe, aunque el miedo aún temblaba en sus ojos. Esa promesa era lo único que la mantenía de pie. El silencio de la madrugada se cernía sobre ellos, y la pregunta inevitable surgía en el corazón de ambos. ¿Cómo sobrevivirían al primer amanecer sin un hogar? El amanecer llegó con un frío que calaba hasta los huesos. Jesús y Marisol habían pasado gran parte de la noche caminando, buscando dónde resguardarse. La ciudad, que de día parecía vibrante y llena de vida, en esas horas se mostraba hostil y silenciosa. Las banquetas húmedas, los perros callejeros husmeando entre bolsas de basura y el eco de sus pasos solitarios les recordaban que estaban solos en un mundo demasiado grande. Marisol, con los labios morados por el frío,
Apenas podía mantener el paso. «Jesús, ya no puedo más», dijo en un susurro. Él la miró con preocupación. El cansancio en el rostro de su hermana lo golpeó como una bofetada. Necesitaban descansar, aunque fuera por un momento. Entonces, al girar hacia la plaza central, el aroma inconfundible de masa y hojas de maíz les llenó el aire. El pregón familiar de una mujer rompió el silencio matutino. Tamales calientitos, de rajas, de pollo y de elote. Jesús siguió el sonido hasta encontrar a una señora robusta, de cabello canoso recogido en un chongo, y manos firmes que envolvían tamales con una destreza casi mágica. La mujer levantó la vista y notó de inmediato la expresión abatida de los jóvenes. «Buenos días, muchachos. ¿Quieren un tamalito para empezar la mañana?» Jesús dudó. Sabía que no tenía dinero suficiente ni siquiera para comprar uno. «Disculpe, señora, no traemos dinero». La mujer frunció el ceño mirándolos con atención. Había en ellos una vulnerabilidad imposible de ocultar, la ropa arrugada, las ojeras profundas, el temblor en las manos. Con un suspiro, sacó 2 tamales y los extendió hacia ellos. «No se preocupen, aquí nadie se queda con hambre. Tomen». Marisol los recibió con ojos brillantes, como si aquel gesto fuera un milagro. «Gracias», murmuró con voz entrecortada. Jesús inclinó la cabeza, agradecido pero también con un nudo en la garganta. La dignidad herida lo hacía sentir incómodo, pero sabía que no podía rechazar ayuda si quería proteger a su hermana. «Muchas gracias, de verdad. Prometo que algún día le voy a pagar». La señora sonrió con ternura. «No se paga con dinero, hijo. Se paga con gratitud y con seguir adelante. Soy Carmen, pero todos aquí me dicen Doña Carmen. ¿Y ustedes cómo se llaman?» «Yo soy Jesús, y ella es mi hermana, Marisol». Doña Carmen los observó un momento en silencio, como si buscara entender la historia detrás de esos nombres. No necesitaba preguntar demasiado. La calle ya le había enseñado a reconocer cuando alguien no tenía un lugar a donde ir. «Pues miren, tengo un espacio atrás del carrito. No es mucho, apenas unas cobijas y una lona, pero si necesitan descansar un rato, pueden quedarse». Marisol volteó hacia su hermano rogándole con la mirada. Jesús asintió despacio. «Aceptamos, señora. Gracias de corazón». El improvisado refugio estaba detrás de unos tablones que protegían el carrito de tamales. Allí, entre cajas y ollas, doña Carmen había puesto un par de colchonetas viejas. Para los hermanos era un palacio en comparación con la banqueta fría. Jesús acomodó a Marisol y la cubrió con una manta. Ella cerró los ojos con un suspiro de alivio y en cuestión de minutos se quedó dormida. Jesús, en cambio, permaneció despierto, mirando el techo improvisado de lona. Sentía gratitud por la bondad inesperada de aquella mujer, pero al mismo tiempo le dolía depender de la caridad. Sus pensamientos lo atormentaban. ¿Cómo sostendría a su hermana? ¿Cómo evitar que cayeran en la miseria total? Doña Carmen se acercó en silencio, ofreciéndole una taza de atole caliente. «Toma, muchacho». No sirve de nada preocuparse con el estómago vacío. Jesús aceptó. El calor de la bebida le devolvió fuerzas. «No sé cómo agradecerle. Usted no nos conoce, y aún así nos ayuda». La mujer lo miró con firmeza. «A veces no se trata de conocer, hijo. Se trata de hacer lo correcto». En el corazón de Jesús aquellas palabras quedaron grabadas. Tal vez la vida los había dejado en la calle, pero también había manos dispuestas a tenderles apoyo. Sin embargo, mientras Marisol dormía, un nuevo temor surgía en él. Sabía que no podían quedarse allí para siempre. El primer refugio había aparecido, pero era apenas el inicio de una lucha mucho más grande. En la misma ciudad donde Jesús y Marisol trataban de sobrevivir, Ramiro vivía un presente muy distinto. El taller donde trabajaba seguía oliendo a grasa y metal, pero al llegar a casa lo esperaba un mundo completamente nuevo. Adriana, con su voz mandona y su perfume fuerte, había impuesto un ambiente diferente, lleno de comodidades superficiales que contrastaban con la austeridad de su vida anterior. Aquella noche,
Ramiro se dejó caer en el sillón mientras Adriana le servía una copa de vino barato. ¿Ves cómo ahora todo es mejor?, dijo ella con una sonrisa triunfante. Ya no tienes que preocuparte por nadie más. Solo por nosotros, Ramiro asintió, convencido de que había tomado una decisión valiente al cortar con sus responsabilidades pasadas. Tenías razón, Adriana. Los muchachos ya estaban grandes, necesitaban aprender a valerse por sí mismos. Yo ya hice mi parte. Ella se rió suavemente, aunque su mirada escondía un brillo calculador. Claro, a su edad deberían estar trabajando y no cargando contigo. Tú necesitas una mujer que te apoye, no un par de problemas pegados a la espalda. Las palabras se le clavaban a Ramiro como un veneno dulce. Por un lado, su conciencia lo empujaba a recordar la cara de Marisol llorando y la mirada firme de Jesús, pero Adriana lo envolvía en un discurso que acariciaba su orgullo. Los vecinos, sin embargo, no veían las cosas de la misma manera. Esa misma tarde, doña Lupita, la vecina de la esquina, comentó mientras barría la banqueta: «Dicen que Ramiro corrió a sus hijos. ¿Cómo puede un padre hacer algo así?». Don Pedro, el de la tienda, negó con la cabeza. «Nunca pensé verlo. Jesús siempre fue trabajador, y la niña tan educada, pobres chamacos». Ramiro escuchaba los murmullos cada vez que salía, pero fingía no darles importancia. Al contrario, se convencía de que nadie entendía su situación. Cuando Adriana lo abrazaba por la espalda y le decía al oído: «Ellos te juzgan porque no saben lo que es empezar de nuevo, mi amor», Ramiro sentía que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, en el fondo, algo lo incomodaba. Recordaba cuando enseñaba a Jesús a usar las herramientas en el taller, cuando Marisol corría hacia él con sus cuadernos llenos de dibujos, imágenes fugaces que aparecían en su mente y lo hacían apretar los dientes. Una noche, mientras cenaban pollo rostizado que Adriana había pedido por teléfono, ella comentó con desdén: «Tus hijos seguro ya encontraron dónde quedarse. Esa gente siempre se acomoda. No te preocupes más por ellos». Ramiro levantó la vista del plato, sorprendido por la frialdad de sus palabras. «No hables así, Adriana. Siguen siendo mis hijos». Ella arqueó una ceja y sonrió con ironía. «¿Hijos? Ramiro, entiéndelo. Un hombre como tú merece paz, no cargas. Si tanto te duele, ¿por qué no los trajiste de vuelta?». «Ah, claro, porque sabes que aquí no caben». Ramiro bajó la mirada, derrotado por la lógica torcida que ella le imponía. La comodidad de un sillón suave y una mesa llena de comida lo distraían de la verdad que prefería no enfrentar. En su interior, una voz le decía que había fallado como padre, pero otra le susurraba que estaba empezando una nueva vida y debía defenderla. Entre esas dos fuerzas se debatía cada noche, hasta convencerse de que lo que había hecho era necesario. El barrio, sin embargo, no olvidaba. Cada mirada que recibía en la tienda, cada saludo cortante en la calle, le recordaba que la gente no aprobaba su decisión. Y aunque intentaba inflarse de orgullo, la duda se colaba cada vez con más fuerza en su corazón. Mientras Ramiro se recostaba aquella noche al lado de Adriana, repitiéndose que todo estaba bajo control, no podía imaginar que su aparente triunfo pronto empezaría a desmoronarse. El amanecer en Guadalajara traía consigo el bullicio del mercado de San Juan de Dios. El olor a carne asada, a pan recién horneado y a frutas maduras se mezclaba con el humo de los puestos de garnachas y el sonido de vendedores gritando sus ofertas. Entre todo ese caos organizado, Jesús avanzaba con pasos firmes, decidido a encontrar la manera de sostener a Marisol. Había dejado a su hermana descansando bajo el cuidado de doña Carmen, quien le había prometido vigilarla mientras él buscaba trabajo. Con el corazón apretado y la frente en alto, entró a un taller mecánico cercano. «Buenos días. ¿Necesitan ayudante?», preguntó con voz clara, aunque por dentro temblara. El dueño, un hombre de bigote grueso y mirada cansada, lo miró de pies a cabeza. «¿Cuántos años tienes, chamaco?». «17, señor. Sé algo de mecánica, mi papá me enseñó».
El hombre soltó una risa incrédula. ¿17? No, no. Aquí necesito hombres, no niños. Vete a la escuela y deja de perder el tiempo. Jesús apretó los puños con impotencia, pero no respondió. Se limitó a agradecer y seguir su camino. El rechazo dolía, pero la idea de regresar con las manos vacías a donde estaba Marisol era aún peor. Probó en otro taller, luego en una tienda de refacciones, y en cada lugar recibió la misma respuesta. Demasiado joven, demasiada responsabilidad, ningún interés. El sol comenzaba a quemar fuerte, y su camiseta estaba empapada de sudor. Cansado, se sentó en una banqueta y observó a la gente pasar con bolsas llenas de comida, niños con uniformes escolares y adultos que parecían tener sus vidas resueltas. ¿Por qué nosotros no?, pensó, con un nudo en la garganta. De pronto, un cargador del mercado, un hombre robusto que empujaba un diablito lleno de cajas, se detuvo frente a él. «¿Qué pasa, chavo? Tienes cara de que el mundo te aplastó». Jesús lo miró con honestidad. «Busco trabajo, señor, cualquier cosa». El hombre lo observó unos segundos y luego señaló hacia un puesto lleno de costales. «Si tienes fuerza, puedes ayudar a cargar mercancía. No pagan mucho, pero es algo. ¿Te animas?» Jesús se levantó de inmediato con un brillo de esperanza en los ojos. «Claro que sí, lo que sea». Ese día trabajó sin descanso, cargando cajas de frutas, costales de frijol y paquetes de refrescos. Sus brazos ardían, sus manos se llenaban de llagas, pero cada peso ganado lo llenaba de orgullo. No era la paga de un adulto, pero era suficiente para comprar algo de comida y una medicina sencilla para el resfriado que amenazaba a Marisol. Al atardecer, mientras contaba las monedas en sus manos, sintió un calor en el pecho. No era solo cansancio, era la satisfacción de haber cumplido con su promesa. «Esto es para ti, Mari», murmuró para sí mismo, pensando en la sonrisa de su hermana. Sin embargo, el esfuerzo tenía un costo. El dolor en la espalda era insoportable y la fatiga lo hacía tambalearse. Aún así, no se permitió flaquear. Caminó de regreso al pequeño refugio detrás del carrito de doña Carmen, con la frente sudada y el corazón rebosante de determinación. Al llegar, Marisol lo recibió con una mezcla de preocupación y ternura. «Jesús, te ves muy cansado. ¿Qué estuviste haciendo?» Él le mostró orgulloso las monedas. «Trabajando, hermanita. Hoy ya tenemos para comer algo decente». Marisol sonrió débilmente, abrazándolo con fuerza. «Sabía que lo lograrías». Jesús cerró los ojos por un momento, dejando que el abrazo le devolviera energía. Sabía que ese era solo el primer paso de una batalla mucho más larga, pero también comprendía que mientras tuviera la fuerza para levantarse cada mañana, nunca dejaría que su hermana pasara hambre. Esa noche, con el estómago un poco más lleno y el cansancio en cada músculo, Jesús entendió que el verdadero peso que cargaba no eran las cajas del mercado, sino la responsabilidad de mantener viva la esperanza de Marisol. El frío de las madrugadas comenzó a cobrar factura en el cuerpo de Marisol. Durante los primeros días, Jesús creyó que el cansancio era normal, consecuencia de dormir en el improvisado refugio detrás del carrito de doña Carmen. Pero pronto notó algo más. Su hermana tosía con frecuencia, se quejaba de dolor en el pecho y sus manos estaban heladas incluso bajo las cobijas que la señora les había prestado. «Mari, ¿estás bien?», preguntó Jesús una mañana, al verla pálida y con los labios resecos. Ella trató de sonreír, aunque la voz le salía débil. «Solo estoy cansada, hermano, no te preocupes». Pero Jesús sí se preocupaba. Había algo en la mirada de Marisol que lo inquietaba, esa mezcla de fragilidad y resistencia que solo mostraba cuando intentaba ocultar el dolor. Doña Carmen, que los observaba con ojo atento mientras servía tamales a los clientes, se acercó con gesto serio. «Esa niña no está bien. Tienes que llevarla al centro de salud». Jesús bajó la vista, avergonzado. «No tengo dinero para eso, señora. Apenas gano para comer». La mujer se cruzó de brazos mirándolo con firmeza. «La salud no espera, muchacho. Vamos, yo los acompaño».
Con el corazón acelerado, Jesús ayudó a su hermana a levantarse. Marisol se apoyó en su brazo, tambaleándose con cada paso. La caminata hasta el centro de salud fue larga, entre calles abarrotadas de gente y vendedores ambulantes que parecían ignorar la lucha silenciosa de los dos hermanos. En la sala de espera, el olor a desinfectante y el murmullo de otros pacientes creaban un ambiente tenso. Marisol se recostó en su hombro, tosiendo con fuerza. Jesús la abrazaba, deseando tener respuestas inmediatas. Finalmente, un médico joven los atendió. Tras revisar a la niña, habló con tono pausado. Tiene una infección respiratoria. Necesita reposo, buena alimentación y medicinas para controlar la fiebre y la tos. Jesús tragó saliva. ¿Y cuánto cuesta, doctor? El médico le entregó una receta y lo miró con compasión. Las consultas aquí son gratuitas, pero las medicinas tendrás que comprarlas en la farmacia. Jesús apretó el papel en sus manos, sintiendo que el mundo se le venía encima. Doña Carmen, a su lado, colocó una mano en su hombro. No te desanimes, hijo, algo vamos a hacer. De regreso al pequeño refugio, el silencio entre los hermanos era pesado. Marisol trataba de no mostrar su dolor, pero cada ataque de tos la delataba. Jesús, con el rostro endurecido, le susurró al oído. Te voy a conseguir esas medicinas, Mari. Te lo prometo. Ella lo miró con ternura, apenas capaz de hablar. Confío en ti, Jesús. Siempre lo he hecho. Esa confianza era a la vez un alivio y una carga enorme para el muchacho. Sabía que debía encontrar la manera de cumplir su palabra, aunque las monedas en su bolsillo apenas alcanzaban para un pan y un café. Esa noche, mientras Marisol dormía envuelta en cobijas prestadas, Jesús permaneció despierto, observando la respiración agitada de su hermana. Cada tos le taladraba el pecho como un recordatorio cruel de que el tiempo corría. Doña Carmen se le acercó en silencio, con una taza de té de hierbas. «Esto no es medicina, pero puede ayudar un poco», dijo con voz cálida. Jesús aceptó, agradecido, aunque la angustia no lo dejaba tranquilo. Sentía que su fuerza física no bastaba, que cargar cajas en el mercado no resolvería lo esencial, salvar la salud de Marisol. Mientras la ciudad dormía y los ruidos se apagaban, Jesús hizo un juramento silencioso. No importaba cuánto tuviera que trabajar, a cuántos lugares tuviera que ir, ni cuántas puertas se le cerraran en la cara. Haría todo lo posible para que su hermana se recuperara. El amanecer siguiente lo encontraría listo para luchar de nuevo, con un propósito aún más grande que llenar el estómago: proteger la vida de Marisol. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de sacrificio para Jesús. Se levantaba antes que el sol, trabajaba cargando costales y cajas en el mercado, y regresaba al refugio de doña Carmen con algunas monedas que apenas alcanzaban para comida sencilla y a veces una parte de las medicinas de Marisol. La enfermedad de su hermana avanzaba lentamente, pero su espíritu permanecía firme gracias al cuidado de él y la bondad de la mujer que los había acogido. Una tarde, mientras Jesús descansaba en una banqueta con las manos adoloridas y los hombros tensos, se le acercó un grupo de muchachos de su edad. Vestían con ropa desgastada, pero sus miradas transmitían picardía y desconfianza. «¿Qué onda, compa?», le dijo uno de ellos, delgado y con una gorra ladeada. «Te hemos visto cargando cajas todo el día. Te matas por unas monedas». Jesús lo miró con cautela, limpiándose el sudor de la frente. «Es lo que hay. Con eso me alcanza para darle de comer a mi hermana». El muchacho soltó una risa burlona. «Pues estás perdiendo el tiempo. Nosotros hacemos más lana en una noche que tú en toda la semana». Jesús frunció el ceño. «¿Y cómo lo hacen?». Otro del grupo, con tatuajes en los brazos, se inclinó hacia él y bajó la voz. «Movemos mercancía. Nada complicado. Solo cargar bolsitas, entregar aquí y allá. La paga es buena, y nadie pregunta nada». Jesús sintió un escalofrío. Sabía perfectamente de qué hablaban: drogas. El recuerdo de Marisol, frágil y enferma, se le vino a la mente.
Una parte de él pensó en lo rápido que podría reunir dinero para medicinas, comida e incluso un techo. Pero otra parte, la más fuerte, se resistía. «No, gracias, no quiero meterme en problemas», respondió con firmeza. El de la gorra chasqueó la lengua con fastidio. «Pues qué menso, compa, te vas a quedar pobre toda la vida». Jesús los vio alejarse, riendo entre ellos, mientras una mezcla de rabia y alivio lo invadía. Sabía que su decisión lo condenaba a seguir partiéndose el lomo por unas cuantas monedas, pero también que su hermana necesitaba un ejemplo, no un error. Esa noche, cuando regresó con pan y un frasquito de jarabe, Marisol lo recibió con una sonrisa débil. «Jesús, no tenías que gastar todo en mí. Tú también necesitas comer bien». Él le acarició el cabello con ternura. «No digas eso. Lo importante es que te mejores. Lo demás no importa». Marisol lo miró a los ojos con lágrimas brillando en los suyos. «Eres más papá que el nuestro, Jesús». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Sintió un nudo en la garganta, pero no quiso llorar frente a ella. Solo la abrazó con fuerza, prometiéndose en silencio no fallarle jamás. Al día siguiente, mientras cargaba costales en el mercado, volvió a ver a los mismos muchachos. Esta vez lo observaron desde lejos, haciendo señas y riéndose entre sí. Jesús levantó la cabeza, pero en lugar de sentir vergüenza, se llenó de orgullo. Había elegido el camino difícil, sí, pero también el correcto. Uno de los cargadores más viejos, un hombre curtido por los años y la vida en la calle, se acercó y le palmeó el hombro. «Te vi rechazar a esos chamacos. Bien hecho, muchacho. Ese camino solo lleva a la cárcel o al panteón. Tú sigue derecho, aunque duela». Jesús asintió, agradecido por aquellas palabras. En medio del cansancio y la incertidumbre, la calle le estaba enseñando algo que ningún maestro había podido: la importancia de la dignidad y la fortaleza moral. Al caer la noche, mientras observaba a Marisol dormir, comprendió que cada elección contaba. No podía darse el lujo de equivocarse, porque su hermana dependía de él. La lección de la calle era clara. Había caminos fáciles que destruían y caminos duros que construían, y él, aunque temblara de miedo, estaba dispuesto a caminar el más difícil. Mientras Jesús aprendía las lecciones más duras de la calle, Ramiro comenzaba a descubrir el verdadero precio de sus decisiones. Al principio, la vida con Adriana parecía un sueño: cenas con música, salidas a restaurantes sencillos, paseos por el malecón. Pero esa ilusión empezó a desmoronarse más rápido de lo que imaginaba. Adriana tenía gustos caros y un carácter dominante. Gastaba sin medida en ropa, maquillaje y salidas con sus amigas, siempre pidiéndole a Ramiro que le diera más dinero. Una tarde, mientras él revisaba unas cuentas en la mesa, ella le arrebató la libreta de las manos. «¿Y esto qué es?», preguntó con tono molesto. «Son los pagos pendientes del taller. Tengo que ponerme al corriente o perderé clientes», respondió él tratando de sonar calmado. Adriana chasqueó la lengua. «Ay, Ramiro, siempre con tus preocupaciones tontas. ¿No ves que lo importante es vivir bien? Para eso trabajas, ¿no?». Él suspiró apretando los puños bajo la mesa. Recordó entonces las noches tranquilas cuando, junto a sus hijos, cenaban frijoles y tortillas, pero con risas sinceras. Ahora tenía un plato lleno, pero la mesa estaba vacía de afecto. Los vecinos también comenzaron a darle la espalda. Antes lo saludaban con respeto, ahora apenas lo miraban. Doña Lupita dejó de venderle fiado, y don Pedro ya no le sonreía en la tienda. En cada paso sentía el peso de los juicios silenciosos. Una noche regresó tarde del taller y encontró a Adriana esperándolo con los brazos cruzados. «Ya me cansé, Ramiro. Siempre llegas sucio, cansado y sin dinero. ¿De qué sirve estar contigo así?». Él la miró sorprendido. «Estoy trabajando para darnos una vida. ¿Qué más quieres de mí?». Ella levantó la barbilla con desdén. «Quiero un hombre que me dé lujos, no excusas». Las palabras lo atravesaron. Durante semanas había tratado de convencerse de que había elegido bien.
de que desprenderse de sus hijos era necesario para tener paz. Pero la realidad le golpeaba con crudeza. Adriana no lo quería a él, quería lo que podía sacarle. En los días siguientes, el ambiente en casa se volvió insoportable. Las discusiones eran constantes, los reclamos de ella crecían y el dinero nunca alcanzaba. Ramiro se encontraba atrapado en una espiral de deudas, promesas rotas y un orgullo cada vez más desgastado. Una tarde, después de otra pelea, Adriana lo miró fijamente y lanzó la frase que quebró su falsa seguridad. «Tus hijos eran menos problema que tú. Al menos ellos no me pedían tanto». Ramiro se quedó helado. Por primera vez, la imagen de Jesús cargando cajas y Marisol con sus cuadernos volvió a él con fuerza. Se preguntó dónde estarían, cómo estarían sobreviviendo. Trató de apartar esos pensamientos, pero ya era imposible. El orgullo que lo había sostenido empezó a resquebrajarse. Lo que había defendido con tanta firmeza, su derecho a una nueva vida, se revelaba como una mentira vacía. Había entregado lo más valioso que tenía a cambio de una ilusión que se desmoronaba frente a sus ojos. Esa noche, solo en el taller, encendió un cigarro y dejó que el humo llenara el espacio. Sus manos, manchadas de grasa, temblaban mientras murmuraba en voz baja: «¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mis hijos?». El eco de sus propias palabras lo golpeó con la fuerza de un martillo. El hombre orgulloso que había echado a sus hijos de casa empezaba a entender que el precio de su decisión era demasiado alto. El brillo en los ojos de Adriana se había apagado, la confianza de los vecinos se había perdido y, lo más importante, el vínculo con sus hijos se había roto. Lo único que quedaba en pie era la culpa, creciendo como una sombra imposible de ignorar. El mercado de San Juan de Dios bullía con la energía de siempre. Gritos de vendedores, música que salía de radios viejos, aromas intensos de chiles secos y frutas frescas. En medio de ese torbellino, Jesús caminaba con paso cansado, cargando cajas como todos los días. El sudor le escurría por la frente, pero en su mirada había una determinación inquebrantable. Lo que lo sostenía no era la paga miserable, sino la certeza de que cada moneda contaba para cuidar de Marisol. Doña Carmen, observando de lejos, sacudió la cabeza con admiración. Aquella mujer había visto pasar a muchos jóvenes que se rendían a la tentación fácil de la calle, pero en Jesús encontraba una fuerza distinta. Una tarde, al verlo llegar con la espalda encorvada, lo llamó con firmeza. «Muchacho, ven para acá». Jesús se acercó limpiándose las manos en el pantalón. «¿Qué pasó, doña Carmen?». Ella le extendió un plato de tamales recién hechos. «Toma, come algo. No puedes trabajar con el estómago vacío». Jesús dudó un instante. «No quiero abusar de usted. Ya nos ha dado demasiado». La mujer lo miró con ojos severos. «No es abuso, hijo. Esto se llama comunidad. Aquí nos cuidamos unos a otros». Las palabras lo conmovieron más de lo que quería admitir. Aceptó el plato y comió despacio, saboreando no solo la comida, sino el calor humano detrás de aquel gesto. Pronto, otros comenzaron a unirse. Don Rogelio, un frutero de voz ronca, le entregó una bolsa con manzanas. «Para tu hermanita, pa' que agarre fuerzas», dijo con una sonrisa franca. Luego doña Lupita, que vendía flores, le dio un pequeño ramo. «Ponlo junto a donde duerme Marisol. Las flores alegran el alma». Jesús sentía que cada obsequio era un abrazo invisible, una muestra de que no estaban solos. Por primera vez desde que su padre los había echado, experimentaba un alivio distinto, la solidaridad de quienes, sin ser familia, actuaban como tal. Esa noche, al regresar con Marisol, ella lo miró sorprendida al ver la bolsa de manzanas y las flores. «¿De dónde salió todo esto?». Jesús sonrió con cansancio, pero también con orgullo. «De la gente buena, Mari. Parece que todavía existen personas que se preocupan por nosotros». Marisol acarició las flores con delicadeza, sus ojos brillando. «Son más familia que papá». Las palabras de su hermana le dolieron, pero no quiso mostrarlo. La abrazó fuerte y respondió:
Lo importante es que no estamos solos. Al día siguiente, mientras trabajaba, uno de los cargadores veteranos se le acercó. Jesús, si algún día necesitas un descanso, dímelo. Entre todos podemos cubrirte. No te cargues con todo tú solo. El muchacho lo miró con gratitud. No estaba acostumbrado a recibir apoyo, y mucho menos de extraños. Poco a poco la comunidad lo estaba enseñando a confiar de nuevo. Esa solidaridad también se reflejaba en Marisol. Aunque seguía enferma, su recuperación era más rápida gracias a la alimentación y al cuidado de doña Carmen. Una tarde, mientras bebía un té caliente, le dijo a su hermano: «¿Sabes? Creo que Dios nos puso en este lugar por una razón. Aquí hemos encontrado más amor que en la casa donde nacimos». Jesús la escuchó en silencio, sintiendo que su corazón se partía y sanaba al mismo tiempo. Tenía razón. En medio de la miseria, habían hallado bondad genuina. Pero esa misma bondad despertaba en él un nuevo compromiso. Si tanta gente los ayudaba sin pedir nada a cambio, entonces él debía redoblar sus esfuerzos para no defraudarlos. Cada moneda ganada, cada caja cargada, ahora llevaba el peso no solo de mantener a su hermana, sino de honrar a quienes creían en él. Y mientras observaba a Marisol sonreír con una manzana en la mano, Jesús comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los billetes, sino en la fuerza de una comunidad unida. Los días de aparente comodidad para Ramiro se fueron esfumando como arena entre los dedos. Adriana, que al principio se mostraba encantadora y risueña, empezó a cambiar su trato en cuanto los gastos superaron los ingresos. Las discusiones se volvieron rutina, siempre girando en torno al dinero. «Ramiro, otra vez llegaste con los bolsillos vacíos», dijo una tarde, arrojando un recibo de la luz sobre la mesa. «¿De qué sirve tenerte si ni siquiera puedes mantener esta casa?» Él apretó los dientes intentando conservar la calma. «Trabajo todo el día en el taller. No soy rico, Adriana. Hago lo que puedo». Ella soltó una carcajada cargada de desprecio. «¿Lo que puedes? Pues a mí no me alcanza con tus esfuerzos. Yo necesito un hombre que me dé algo más que grasa en la ropa y migajas de sueldo». Esas palabras se le clavaron como cuchillos. Cada vez que Adriana lo despreciaba, sentía que su orgullo se resquebrajaba un poco más. Pero en lugar de admitirlo, se refugiaba en el mismo argumento con el que había intentado justificar lo injustificable. «Mis hijos ya estaban grandes. Tienen que aprender a valerse solos». Sin embargo, en las noches solitarias, mientras escuchaba los ruidos de la ciudad filtrarse por la ventana, la imagen de Jesús cargando herramientas en el taller y la risa de Marisol llenando la casa lo perseguían como fantasmas. Un viernes Adriana desapareció toda la tarde. Cuando volvió llevaba bolsas de ropa nueva y el aroma a perfume masculino impregnado en su piel. Ramiro la confrontó con voz temblorosa. «¿Dónde estabas?» Ella lo miró con descaro. «Con alguien que sí sabe darme lo que necesito». El silencio que siguió fue brutal. Ramiro sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Durante meses había sacrificado todo, incluso a sus hijos, para sostener aquella relación. Y ahora, la mujer por la que había apostado lo abandonaba sin el menor remordimiento. Al día siguiente, Adriana se marchó definitivamente, llevándose consigo ropa, joyas y hasta algunos electrodomésticos. La casa quedó vacía, fría, llena de deudas y de un silencio insoportable. Ramiro pasó horas sentado en la mesa, con la mirada perdida. Una botella de tequila barato reposaba frente a él, pero ni siquiera el alcohol lograba borrar la amargura. En su interior, algo se quebró por completo. «Perdí a mis hijos, y también a la mujer por la que los dejé», pensó golpeando la mesa con el puño. La rabia contra sí mismo lo consumía. No había marcha atrás. En los días siguientes, trató de enfocarse en el taller, pero los clientes comenzaron a escasear. Algunos lo evitaban abiertamente, murmurando que un hombre capaz de abandonar a sus hijos no merecía confianza. Esa condena silenciosa lo asfixiaba más que cualquier deuda. Una tarde, mientras caminaba por las calles abarrotadas, vio a un grupo de muchachos cargando cajas en el mercado.
Entre ellos, un joven alto, sudoroso y con mirada firme, llamó su atención. Ramiro se detuvo de golpe. Reconocería esa expresión en cualquier lugar. Era Jesús. Sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Su hijo trabajaba. Parecía más fuerte, más adulto. Una oleada de orgullo y vergüenza lo golpeó al mismo tiempo. Quiso acercarse, pero el miedo lo detuvo. ¿Con qué cara lo miraría? ¿Qué podía decir después de haberlos echado a la calle? El corazón le latía con violencia mientras observaba de lejos. Jesús levantó una caja pesada sin titubear, con la determinación de un hombre que carga mucho más que peso físico. Ramiro bajó la cabeza. Entendió que lo que él había perdido no eran solo sus hijos, sino la oportunidad de ser un verdadero padre. Esa noche, de regreso en su casa vacía, Ramiro se hundió en un silencio doloroso. El desmoronamiento ya no era una amenaza, era un hecho consumado. Todo lo que había construido sobre el orgullo se derrumbaba frente a sus ojos, y la única salida parecía ser enfrentar la verdad que había tratado de ignorar. El sol del mediodía caía a plomo sobre el mercado, y el aire olía a mezcla de frutas maduras, sudor y humo de anafres. Jesús, con la camisa empapada, cargaba una caja de refrescos mientras trataba de ignorar el dolor en los músculos. A cada paso, pensaba en Marisol, en la sonrisa frágil que lograba mantener pese a la enfermedad. Esa imagen era su motor. Ramiro, en cambio, caminaba sin rumbo fijo, arrastrando los pies entre los pasillos atestados. Desde la partida de Adriana, sus días se reducían a silencios incómodos y noches de insomnio. No buscaba nada en particular, quizás solo un poco de distracción, y fue entonces cuando lo vio. Jesús, alto, delgado, con la piel tostada por el sol y una mirada firme, levantaba peso con una fuerza que no recordaba en él. Ramiro se quedó paralizado. Su corazón se aceleró y un remolino de emociones lo golpeó de golpe. Orgullo, vergüenza, miedo. «Ese es mi hijo, mi muchacho», pensó con un nudo en la garganta. Con pasos inseguros, se acercó. Cuando estuvo lo bastante cerca, pronunció el nombre que tantas veces había callado. «Jesús». El joven volteó sorprendido. Al ver a su padre, su rostro se endureció como piedra. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad, dejando la caja en el suelo. Ramiro respiró hondo, intentando sonreír. «Quería verte, hablar contigo». Jesús lo miró con ojos encendidos de rabia contenida. «¿Hablar? Después de lo que hiciste, nos echaste a la calle como si fuéramos basura, y ahora vienes a hablar». Los demás cargadores se apartaron, percibiendo la tensión. Ramiro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. «Me equivoqué, hijo. No supe lo que hacía». Jesús apretó los puños, su voz quebrada por el dolor. «No, tú sabías perfectamente lo que hacías. Decidiste quedarte con esa mujer y dejar a tus propios hijos en la calle. Eso no fue un error, fue una elección». Cada palabra lo atravesaba como un cuchillo. Ramiro quiso acercarse, pero Jesús retrocedió un paso, erigiendo una barrera invisible. «Hijo, yo», balbuceó Ramiro buscando una grieta en el muro de enojo. Jesús lo interrumpió con una frase que le dolió más que cualquier golpe. «Un padre no es el que engendra, sino el que no abandona. Tú dejaste de ser mi padre el día que nos cerraste la puerta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los murmullos del mercado parecieron desvanecerse, y por un instante solo existían ellos dos, frente a frente, divididos por el abismo de lo sucedido. Ramiro sintió que las piernas le temblaban. Nunca había imaginado escuchar esas palabras de su propio hijo. La vergüenza lo cubrió como un manto pesado, y comprendió que recuperar lo perdido sería casi imposible. Jesús volvió a levantar la caja con gesto firme y se la echó al hombro. «Vete, Ramiro, aquí no tienes nada que hacer». El uso de su nombre propio en lugar de papá fue como un balde de agua helada. Ramiro lo entendió. Su hijo no lo reconocía ya como padre. Con los ojos húmedos y el alma rota, se apartó lentamente. Cada paso que daba era un recordatorio de la distancia insalvable que él mismo había creado. Miró por última vez a Jesús,
trabajando con la frente en alto, y supo que aquel joven había crecido a pesar de él, no gracias a él. Mientras se perdía entre la multitud, Ramiro llevaba en el pecho un dolor que lo quemaba por dentro. Había buscado un reencuentro, pero lo que había encontrado era un espejo brutal, la imagen de un hombre que había fallado en lo más importante. Ramiro regresó a su casa con el corazón hecho pedazos. Las palabras de Jesús lo perseguían como ecos implacables. Un padre no es el que engendra, sino el que no abandona. Esa frase lo desnudó por dentro, revelándole una verdad que ya no podía ocultar. Durante años se había convencido de que sus decisiones eran justas, pero ahora comprendía que había construido su vida sobre la mentira del orgullo y la comodidad. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, encendía cigarros que dejaba a medias, se servía tragos que no lograba terminar. Al fin se sentó en la mesa y escondió la cara entre las manos. ¿En qué me convertí?, murmuró sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con el humo del cigarro. El peso de la culpa lo aplastaba. Por primera vez en mucho tiempo deseó tener a alguien que lo escuchara sin juzgarlo. Al amanecer, tomó una decisión extraña incluso para él. Entró en la iglesia del barrio, un sitio que había ignorado durante años. El lugar estaba en silencio, con el olor a incienso impregnado en las paredes. Se sentó en la última banca, mirando el altar iluminado por veladoras titilantes. Allí lo encontró el padre Miguel, un sacerdote de cabello cano y voz serena. «Hace tiempo que no lo veía por aquí, Ramiro», dijo con una sonrisa leve. «¿Qué lo trae hoy?». Ramiro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. «No sé ni por dónde empezar, padre. Fallé como hombre, como padre, como todo». El sacerdote se sentó a su lado y esperó en silencio. Poco a poco, Ramiro comenzó a hablar. Contó cómo había echado a sus hijos, cómo se había dejado manipular por Adriana y cómo ahora cargaba con la soledad y el rechazo de Jesús. «Ellos eran mi vida, y yo los traicioné», dijo con la voz quebrada. El padre Miguel lo escuchó con paciencia. Luego habló con firmeza. «Ramiro, todos cometemos errores, algunos más graves que otros. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué va a hacer con ese dolor? ¿Lo usará para hundirse o para levantarse?». Ramiro lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si ya es demasiado tarde?». El sacerdote negó suavemente. «Nunca es tarde para empezar de nuevo, pero el arrepentimiento verdadero no se demuestra con palabras, sino con hechos. Si quiere recuperar a sus hijos, debe mostrarles que ha cambiado». Esas palabras encendieron en Ramiro una chispa de esperanza. Por primera vez no sintió que estaba condenado de manera definitiva. Podía intentar remendar, aunque las cicatrices nunca desaparecieran. En los días siguientes, Ramiro empezó a cambiar pequeños hábitos. Dejó el alcohol, se volcó en el trabajo en el taller, atendió con humildad a los clientes, incluso a aquellos que lo miraban con desconfianza. Cada tornillo ajustado, cada motor reparado, era un recordatorio de la disciplina que necesitaba recuperar. Por las noches, volvía a la iglesia a rezar en silencio. No pedía milagros, solo fuerza para seguir adelante y sabiduría para encontrar la manera de acercarse de nuevo a Jesús y Marisol. Una tarde, mientras ajustaba un auto, un cliente le dijo con franqueza: «Ramiro, se nota que está cambiando. Antes tenía otra cara, como de alguien que quería escapar. Ahora lo veo diferente». Esas palabras le dieron aliento. Tal vez si los demás podían notarlo, sus hijos también lo harían algún día. En su corazón ya no había soberbia, sino una mezcla de arrepentimiento y deseo de reparación. Había comprendido que la vida que había buscado con Adriana era una ilusión vacía y que la verdadera riqueza estaba en los lazos que había roto con sus propias manos. Mientras caminaba de regreso a casa esa noche, mirando las luces del barrio encenderse una a una, Ramiro se hizo una promesa. Haría todo lo posible, todo lo que estuviera en sus manos, para recuperar a sus hijos. Sabía que el camino sería largo y doloroso,
pero por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito verdadero. El cielo de Guadalajara estaba cubierto de nubes grises cuando Ramiro decidió dar el paso más difícil, enfrentar a sus hijos. Llevaba días practicando las palabras en su cabeza, pero sabía que ninguna excusa sería suficiente. Caminaba con pasos pesados hacia el mercado, donde sabía que encontraría a Jesús, mientras en su interior se debatía entre la esperanza y el miedo. Al llegar lo vio de lejos. Jesús cargaba costales como siempre, con la frente sudada y la mirada fija en el trabajo. A su lado, Marisol lo esperaba sentada en una banquita, envuelta en una cobija ligera, todavía con el rostro débil, pero mostrando una sonrisa tierna al observar a su hermano. Esa escena le arrancó un suspiro profundo. Ellos se tenían el uno al otro, aunque él los había traicionado. Con el corazón latiendo desbocado, Ramiro se acercó. «Jesús, Marisol», su voz tembló. «Necesito hablar con ustedes». Jesús se volteó de inmediato, endureciendo el rostro. «Ya te dije que no tienes nada que hacer aquí». Ramiro levantó las manos, en un gesto de rendición. «Lo sé, hijo, pero déjame explicarte. No vengo a justificarme, vengo a pedir perdón». Marisol lo miró con ojos grandes, llenos de lágrimas contenidas. Su voz salió baja, temblorosa. «Papá, ¿de verdad te arrepientes?» Ramiro tragó saliva, acercándose un poco más. «Me arrepiento cada día desde que los eché. No hay noche en que no piense en el daño que les hice. Perdí todo por orgullo y por dejarme engañar. Y lo peor es que los perdí a ustedes». Jesús apretó los puños. «¿Y ahora qué? ¿Quieres que todo sea como antes? Eso no va a pasar, Ramiro. No puedes borrar el hambre, el frío, las noches en la calle. No puedes borrar el miedo de ver a mi hermana enferma». Las palabras lo atravesaron como flechas, pero en lugar de huir, Ramiro sostuvo la mirada de su hijo. «No quiero que olviden, Jesús. Solo quiero demostrar que puedo cambiar. Si me dejan, quiero ganarme su confianza poco a poco, aunque me tome el resto de mi vida». El silencio cayó como un muro. Marisol, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se levantó tambaleante y se acercó. Yo quiero creerle, Jesús. Es nuestro papá». Jesús se volteó hacia ella con el dolor marcado en el rostro. «Él nos abandonó, Mari. ¿Y si lo vuelve a hacer? ¿Y si otra vez nos deja solos?» Ella lo tomó de la mano con suavidad. «Tal vez sí, tal vez no, pero si no le damos la oportunidad nunca lo sabremos». Ramiro escuchaba aquella conversación con el alma encogida. Se arrodilló frente a los dos, con la voz quebrada. «No merezco su perdón, pero necesito pedirlo, Marisol, Jesús. Déjenme estar a su lado, aunque sea como un hombre que intenta reparar lo que rompió». Jesús se quedó en silencio, mirando los ojos húmedos de su padre. Dentro de sí una batalla ardía, la rabia por el abandono y la esperanza de recuperar lo que habían perdido. Finalmente, con voz dura, respondió: «No sé si pueda perdonarte, Ramiro. Pero si de verdad quieres demostrar que cambiaste, tendrás que hacerlo con hechos, no con palabras». Ramiro asintió con firmeza, aunque sentía un nudo en la garganta. «Lo haré, hijo. Te lo juro». Marisol, incapaz de contenerse, se lanzó a abrazar a su padre. Ramiro la sostuvo con fuerza, llorando en silencio. Jesús, en cambio, permaneció de pie, con el corazón dividido entre la ternura y la desconfianza. Ese día no hubo reconciliación completa, pero sí un primer paso. El perdón era un terreno difícil, lleno de espinas, y aunque Jesús aún no lo entregaba, Ramiro supo que el camino hacia la redención había comenzado. Ramiro comenzó a demostrar con acciones lo que sus palabras no podían garantizar. Ya no se trataba de discursos ni promesas, sino de levantarse cada día con la determinación de reconstruir lo perdido. En el taller trabajaba más que nunca, ofreciendo un servicio honesto, cobrando lo justo y entregando el doble de esfuerzo. Con lo poco que ganaba, buscaba siempre apartar algo para Jesús y Marisol. Una tarde, llegó al mercado con una bolsa de despensa: frijoles, arroz, pan y unas medicinas para la tos de Marisol. Cuando se los entregó,
Jesús lo miró con escepticismo. ¿Y ahora de dónde salió todo esto? Ramiro sostuvo la mirada de su hijo. De mi trabajo, hijo. No esperes lujos, pero quiero que nunca les falte lo esencial. Jesús frunció el ceño, con el corazón dividido entre la gratitud y la desconfianza. Marisol, en cambio, sonrió emocionada. Gracias, papá. Esto nos ayuda mucho. Ramiro acarició su cabello con ternura, recordando cuánto había perdido por no valorar esos gestos sencillos. Durante semanas se repitió la misma rutina: trabajar duro, ahorrar y aparecer con algo para ellos. A veces eran alimentos, otras veces un cuaderno nuevo para Marisol o una chamarra para Jesús. Nunca con grandilocuencia, siempre con humildad. Doña Carmen, testigo de todo, lo observaba con ojo crítico. Una mañana lo llamó aparte. «Ramiro, no basta con traer cosas. Los muchachos necesitan confianza, y esa se gana con constancia, no con regalos». Él bajó la cabeza, aceptando la verdad en sus palabras. «Lo sé, doña Carmen, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». El tiempo comenzó a mostrar resultados. Marisol, con las medicinas y la mejor alimentación, recuperaba poco a poco la fuerza. Sus mejillas volvían a tener color y hasta se animaba a ayudar en el carrito de tamales. Una tarde le dijo a su padre: «¿Sabes? Creo que ahora sí eres distinto. Te siento más presente». Esas palabras lo llenaron de emoción. Abrazó a su hija con fuerza, comprendiendo que el perdón de ella ya estaba en camino. Jesús, sin embargo, seguía distante. Una noche, mientras acomodaban las cosas en el refugio, Ramiro intentó hablar con él. «Jesús, sé que aún no confías en mí, y tienes razón, pero quiero que sepas que cada día me esfuerzo por demostrar que no volveré a fallarles». El joven lo miró fijamente con un gesto serio. «No es fácil, Ramiro. Yo fui el que tuvo que hacerme hombre de golpe cuando nos echaste. Yo cuidé de Marisol. Yo cargué con todo. Tú no estabas». Ramiro sintió un nudo en la garganta. «Lo sé, hijo, y no hay nada que pueda devolverles ese tiempo, pero déjame estar ahora, aunque sea como apoyo». Jesús suspiró profundamente. En su interior, la rabia seguía viva, pero también la evidencia de que su padre estaba cambiando. Cada día lo veía trabajar, traer cosas, preocuparse. No era el mismo hombre que los había abandonado. Pasaron las semanas y poco a poco Jesús comenzó a aceptar su presencia. No con palabras, sino con gestos pequeños, un silencio menos hostil, una mirada menos dura, una respuesta menos cortante. El barrio también notaba la transformación. Don Rogelio comentó un día: «Ese Ramiro ya no es el mismo. Ahora sí se le ve con ganas de ser gente». Esos comentarios alimentaban su esperanza. Ramiro comprendía que la verdadera lección no estaba en haber perdido a Adriana ni en quedarse solo, sino en entender que lo más valioso siempre habían sido sus hijos. Una tarde, mientras caminaban los tres juntos por la plaza, Marisol tomó la mano de su padre y luego la de Jesús, uniéndolas con suavidad. «Ya basta de estar separados. Somos familia, aunque estemos rotos». Jesús no dijo nada, pero no soltó la mano de su padre. Ese gesto silencioso fue la señal que Ramiro necesitaba. El perdón era un camino largo, pero estaba empezando a recorrerlo junto a ellos. El tiempo siguió su curso, y con él las heridas comenzaron a transformarse en cicatrices. No desaparecieron, pero dejaron de sangrar. Ramiro, Jesús y Marisol aprendieron a convivir de nuevo, no como antes, sino de una manera distinta, con más cautela, pero también con más sinceridad. Las mañanas ya no eran silenciosas. Mientras Ramiro preparaba café en el taller, Jesús se alistaba para el trabajo y Marisol repasaba sus cuadernos. El ambiente se llenaba de una calma desconocida. No era una familia perfecta, pero al menos estaban juntos y eso bastaba. Un día, mientras caminaban por el parque, Marisol habló con una sonrisa tímida. «Papá, ¿sabes qué? Creo que al final sí aprendiste la lección». Ramiro la miró sorprendido. «¿Cuál lección, hija?».
ella respondió con dulzura, que la familia vale más que todo lo demás. Jesús, que escuchaba en silencio, añadió con voz seria, todavía tengo mucho que sanar, pero reconozco que estás haciendo las cosas bien. No sé cuándo voy a perdonarte del todo, pero al menos ya no siento que nos quieras lejos. Esas palabras hicieron que los ojos de Ramiro se humedecieran. Se detuvo en seco y los miró a ambos. Hijos, perdí años valiosos, y no hay nada que me duela más que eso. Pero si algo me queda de vida, quiero gastarla demostrando que aprendí. Nunca más pondré a nadie por encima de ustedes. El silencio se llenó con un abrazo inesperado. Marisol fue la primera en rodearlo con sus brazos, y Jesús, después de unos segundos de duda, también lo hizo. Ese abrazo, lleno de lágrimas y respiraciones entrecortadas, fue la confirmación de que, aunque el pasado no se podía cambiar, el futuro sí estaba en sus manos. Los vecinos también comenzaron a notar el cambio. Ramiro ya no caminaba cabizbajo, sino con la frente en alto, saludando con humildad. Don Pedro volvió a fiarle en la tienda. Doña Lupita lo invitó a una fiesta del barrio, y doña Carmen, orgullosa, le dijo una tarde, «¿Ves, Ramiro? Al final entendiste que lo que sostiene a un hombre no son las mujeres pasajeras ni el dinero fácil, sino la familia y la comunidad que lo rodea». Él asintió con una sonrisa sincera. «Tiene razón, doña Carmen. Perdí demasiado tiempo en lo que no valía nada». Marisol, ya recuperada de su enfermedad, volvió a la escuela con entusiasmo, y Jesús siguió trabajando, pero con el sueño de algún día abrir su propio taller. Ramiro, por su parte, encontró en ese sueño una oportunidad para apoyar y construir junto a su hijo lo que antes había destruido. Las noches, antes llenas de soledad, ahora se convertían en momentos de reflexión compartida. Ramiro solía decirles antes de dormir, «No soy perfecto, pero quiero ser el padre que ustedes merecen». Jesús lo escuchaba en silencio, y aunque no siempre respondía, en su interior sabía que esas palabras ya no eran promesas vacías. La lección había sido dolorosa, pero también transformadora. El abandono lo había llevado a perderlo todo, y el arrepentimiento lo había obligado a renacer desde lo más profundo. Aprendió que un padre no se define por la sangre, sino por la presencia constante, por el sacrificio y por el amor demostrado día a día. Y así, entre risas sencillas, comidas compartidas y proyectos modestos, reconstruyeron lo que parecía irremediablemente roto. Querido oyente, esta historia nos deja una enseñanza clara. Nunca pongas tu orgullo ni placeres pasajeros por encima de los que realmente te aman. El verdadero tesoro está en la familia, porque cuando todo lo demás se derrumba, son ellos quienes permanecen. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que inspiran y nos recuerdan lo esencial de la vida. Y no olvides dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa descubriendo más historias que pueden transformar tu manera de ver el mundo.